Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en Entrepreneur Homeschool. Es un gran gusto porque, bueno, es una iniciativa que comparto con dos grandes amigos, con Genaro Mejía. Genaro, gracias por la invitación originalmente. Bueno, y Oscar Fuente de la IEBS, con el cual tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos, así que, bueno, esto no va a ser ni lo primero ni lo último que hagamos juntos, así que, bueno, me siento como en casa. La charla mía hoy, 12 claves de la nueva normalidad para emprendedores, de alguna manera tiene que ver con lo que vengo haciendo en LinkedIn Live, que tengo ahí un espacio que justamente le llamo la nueva normalidad, y donde estoy hablando con gente sobre qué pasa, cómo es la nueva normalidad en la publicidad, en las fintechs, en la tecnología, en la política, en la ética, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgió esta idea de las 12 claves de la nueva normalidad para emprendedores. Bueno, soy Néstor Márquez, para aquellos que no me conocen. LinkedIn me nombró en el año 2018. Estuve entre el primer grupo de los Top Voices para Latinoamérica. Me dedico a la transformación digital hace mucho tiempo. Tengo un programa de transformación digital en el Tecnológico de Monterrey, un programa en el cual soy profesor, pero aparte coordino académicamente. Tengo también un programa en Argentina, en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, participo en programas en toda Latinoamérica, en especial en la Pan American Business School, en la IEBS y también en la de España. Eh, eh, Entrepreneur me distinguió el año pasado como uno de los top corporate influencers, algo que estoy muy agradecido. Y bueno, investigo sobre el tema de transformación digital, pero especialmente el futuro del trabajo en el 2050. Ese es mi tema de investigación en el doctorado de estudios humanísticos del TEC de Monterrey. Así que bueno, de alguna de esas cosas voy a estar hablando ahora con todos ustedes en este tiempo que nos queda. Voy a sacar el reloj para verlo más tranquilo. Así que, y al final vamos a tener preguntas y respuestas, así que creo que esto, de alguna manera, voy a ir relativamente rápido, tratando de que lleguemos a las preguntas y ahí podamos avanzar con con los temas. A ver, espere que se me congeló la pantalla. Qué bueno. A ver. Ok. Entonces, algo que tenemos aquí, que tener muy en cuenta es que hay cambios significativos en los negocios, en los clientes, en los consumidores, ¿sí? Entonces, post pandemia esto va a ser inevitable, esto nos va a forzar a todos, pero especialmente a los emprendedores, a adaptarse a una transformación hacia esta nueva normalidad, ¿no? Y de alguna manera lo que pretendo en esta charla es identificar algunas de las claves más significativas para lograrlo. Entonces, bueno, hay que... de alguna manera, me gustaría empezar con las cuestiones con las que nos enfrenta la pandemia, y casi hasta de un punto de vista filosófico, ¿no? Detener un brote no es solo una lucha contra la naturaleza, es también una lucha contra la cultura, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces vamos a ver una serie de situaciones que pueden ser complicadas y que no vamos a entender. Esto, por ejemplo, lo saqué de Laurie Penny en un artículo de Wire, ¿sí? de marzo, Panic, Pandemic and the Body Politics, o sea, el contexto en el cual se desarrolla todo esto que estamos viviendo, que no es menor, ¿no? Y algo que les quiero decir es, las infecciones no solo atacan las debilidades del cuerpo humano, sino también explotan las debilidades de las sociedades, ¿no? Bueno, si vemos, al final del día, el coronavirus es un bichito ahí insignificante, ¿no? Eh, entonces, algunos desastres son pequeños y algunos están más lejanos. Sin embargo, aunque el tamaño es chiquito, es grande, es rápido y está aquí. Y especialmente en Latinoamérica creo que empieza la parte más complicada de esta pandemia, ¿no? Entonces, si bien estamos frente a gérmenes que son muy pequeños, esto no tanto, por parte son hasta un poquito gorditos, ¿no? Esto pone de manifiesto problemas estructurales bastante grandes que tenemos como sociedad, que tienen un poco los gobiernos y que también tenemos los individuos y las empresas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con un libro que se lanzó justo en octubre 22 del 2019, cuando estaba todo esto recién por gestarse, ¿no? Por todo esto por empezar. El libro es de Epidemics and Society, From the Black Death to the Present, y fue escrito por Frank Snowden, ¿no? Nada que ver con el Snowden que a veces conocemos tanto en el mundo
en el mundo digital y de la cybersecurity, ¿no? Y él lo que plantea, dice, las enfermedades epidémicas no son eventos aleatorios que afligen a las sociedades de manera caprichosa y sin advertencia. Si uno mira que había mucha gente hablando de que este riesgo se podía dar, bueno, muchas advertencias, el mismo Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas advertencias, y sin embargo tuvimos que esperar a que esto esté frente a nosotros para recién empezar a reaccionar. Y dice, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades específicas. Y este estudioso de este tipo de enfermedades dice, estudiarlas es entender la estructura de la sociedad, su nivel de vida y sus prioridades políticas. Y creo que en este último tiempo el tema de las prioridades políticas ha sido algo que ha salido a la superficie. Países o sectores que han dicho, no, lo más importante es la economía, independientemente de la cantidad de gente que muera, bueno, cada cual que se haga cargo de sus palabras, ¿no? Bueno, yo estoy en otro canal, ¿no? Yo creo que lo más importante es la vida. Claro, también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que vive vive directamente del ingreso diario que tiene y cotidiano, y que quitarles este ingreso diario significa condenarlos al hambre, ¿no? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. A veces las reacciones de la gente no es porque quieran contaminarse o porque sean completamente ignorantes a los riesgos de la pandemia, sino porque no les queda otra. Y bueno, a veces los comentarios tienen que ver más con una justificación que con pensamientos muy profundos sobre si esto es real o no es real, ¿no? Pero bueno, las infecciones no solo se atacan las debilidades del cuerpo humano, bueno, esto ya lo decía recién, explotan las de la sociedad, ¿no? Algunas grandes tendencias, intervenciones del Estado en la cuestión privada, esto llegó para quedarse, ¿no? De alguna manera tenemos mucha gente con ganas de meter la mano en la cuestión privada, ¿no? Esto a veces no es privativo solamente de los gobiernos de izquierda. Entonces, habrá más intervención del gobierno y por lo tanto más escrutinio de los negocios, ¿no? Eso va a ser inevitable. Los gobiernos están aplicando múltiples tipos de estímulos, ¿no? Algunos monetarios, otros fiscales, otros están echando manos a nacionalizar lo máximo posible. Hubo intentos en Latinoamérica, en mi Argentina natal, de en un momento hablar de, bueno, me voy a hacer cargo de todos los hospitales. Dijo el sector privado, un momento, vamos a colaborar, pongámonos de acuerdo, pero esto lo construimos nosotros, esto lo construyeron ustedes, veamos cómo trabajamos mejor para la sociedad. Creo que esa es un poco la discusión que uno espera de los gobiernos y de las empresas, ¿no? ¿De qué tan rápido y de qué manera finalmente después los gobiernos se van a retirar de la economía? Mismo Trump le encanta cada vez que tiene una oportunidad meter mano, sobre todo en la información de la gente, ¿no? Lo que lo llevó de alguna manera al gobierno y que está demostrado, no es una teoría conspirativa. Entonces, ¿qué tan rápido después los gobiernos van a salir? Eso va a ser un tema pendiente. Y el tema es que, bueno, hay muchos gobiernos, eso sí, que están dedicando dinero, yo no sé si en el caso de México, pero hay muchos gobiernos que están dedicando dinero para contrarrestar los riesgos de todo esto, sí, porque estamos viendo que si no hay actividad económica, no hay trabajo. Entonces, si vamos en contra de la actividad económica, después tendremos que ver cómo todos hacemos para darle trabajo a la gente, incluso después de la pandemia. Entonces hay mucha gente ahí hablando cosas raras sobre, bueno, los negocios que se arreglen solos. No, los negocios tienen que ver con gente, tienen que ver con empleo. Y esto tendría que haber sido también una experiencia. Si hay gente que todavía sigue pensando que este es una condena para los ricos y que solamente esto va a afectar a los sectores que más tienen o a los empresarios, eso es un gran error y que demuestra un poco la ignorancia con la que manejan la cuestión pública, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque al final del día los que vamos a terminar pagando las cuentas vamos a ser los ciudadanos de a pie, ¿sí? Entonces los que vivimos de nuestro trabajo, yo vivo de mi trabajo,
yo vivo al día porque justamente doy clases, doy conferencias, doy consultoría, pero si separan las conferencias, las clases y la consultoría, podré vivir un día más, un día menos, pero ya llevamos con esto cerca de 4 meses, así que no es un tema fácil. Entonces, un tema que también debiera llevarnos a las empresas y a los gobiernos y a las instituciones en general es entender qué significa para las empresas hacer lo correcto, ¿no? Por sus empleados, por sus clientes, por la sociedad. Y esto para las empresas y para los gobiernos, lo pongo, lo extiendo. Si una institución financiera viene al rescate, bueno, ¿bajo qué condiciones? Yo he escuchado muchos comentarios que, bueno, los bancos mexicanos que están trabajando acá, llámese BBVA, por ejemplo, o Citibank, están extendiendo planes, por lo menos extendiendo los plazos, ¿no? Para que no se nos sume toda esta crisis con las deudas pendientes, porque se han caído significativamente los ingresos. Sin embargo, bueno, hay otros que han elegido, por ejemplo, American Express ha elegido desentenderse de todo esto. Entonces está como complicado el tema, ¿no? Entonces hay que tener muy cuidado, con los ojos muy abiertos, cuáles son las condiciones con las cuales se van a arreglar estos temas. Entonces, bueno, ahí, creo que de ahí van a salir las marcas que tienen algún compromiso con la sociedad y las marcas que no la tienen. Y bueno, y muchas marcas tienen a veces o no tienen compromiso con la sociedad. Friedman en los 70 se le ocurrió escribir un paper que decía el único objetivo de la empresa es ganar dinero, y creo que hoy, esto que estamos viviendo, grandes diferencias entre los más ricos o las empresas más grandes y las más pobres, o las empresas más chicas, por ahí encuentran un poco de justificativo en esa frase que creo que pretendía por ahí otras cosas, pero que ha tenido un efecto muy nocivo, ¿no? Porque parece que en función de esta idea de ganar dinero, y se lo digo a los emprendedores, para que no piensen que eso es lo único objetivo de la organización, porque creo que también la experiencia está demostrando que aquellos que tienen una visión muy corta generan negocios de muy corto alcance. Entonces, el tema de la incertidumbre es otro tema muy importante. Las organizaciones debieran estar pensando muy fuerte sobre el futuro que quieren y cómo construir ese futuro, y a veces me da la impresión que esa discusión no la estamos teniendo a profundidad. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, este es un chart que uso mucho en mis charlas, cuando hablo de diseñar el futuro de las organizaciones, y lo que dice es que en general hablamos de que nosotros estamos de frente al futuro, ¿no? Que estamos mirando al futuro, y sin embargo no, en general lo que estamos haciendo es de frente al pasado, estamos mirando al pasado. Si miremos desde el punto de vista de deporte, no estamos hablando los viernes sobre los resultados del fin de semana. Nos encanta hablar el lunes sobre lo que pasó el fin de semana, ¿no? Entonces, estamos de espalda al futuro y mirando al pasado, y esto es una complicación, porque en un momento donde decimos que la tecnología se está desarrollando de manera exponencial, el hecho de estar mirando demasiado al pasado hace que el futuro nos agarre cada vez más fuerte por sorpresa. Entonces, sí, yo entiendo, el futuro, hay algo que tenemos que entender, es que no se repite de la misma manera que se vivió en el pasado. A lo sumo se puede repetir a partir de patrones. Podemos encontrar algunos patrones, podemos predecir algunas cosas muy puntuales, pero en realidad lo que tenemos que hacer es voltearnos y estar mirando cuáles son las señales que nos llegan del futuro. Y eso no significa tener una bola de cristal, sino significa estar atento a cuáles son las cosas que pasan, y creo que el coronavirus es un gran laboratorio para empresas grandes, medianas y chicas, y para gobiernos, sobre las cosas que tenemos que tratar de prestar atención, y eso es un poquito lo que voy a tratar de resaltar en esta charla que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, una de las cosas que les propongo es que nos demos vuelta y que no nos quedemos mirando demasiado para atrás, sino que también miremos un poco para el futuro y que tratemos de entender qué se nos viene encima. Entonces, después, el otro día tuve una charla con gente de Perú, de Ganar Más, y en la entrevista conocí a un paisano mío argentino, yo hace 18 años que vivo en México, y este paisano mío estaba hablando de las reacciones de los emprendedores frente al COVID, es a partir de un estudio del BID, este es el título, los ecosistemas de emprendimiento en América Latina y el Caribe frente al COVID. No voy a hacer toda una presentación del estudio porque no da el tiempo, pero por lo menos para plantearlo. Entonces, el que lo presentó es Hugo Cantis, ¿sí? Es de Prodem,
y bueno, de la Universidad Nacional de General San Martín de Argentina, y Pablo Angelelli del BID, ¿no? Un poco los involucrados. El que lo presentó el otro día era Hugo Cantis, pero ellos dos figuran al frente de este estudio, ellos dan cuenta a emprendedores y organizaciones del ecosistema emprendedor, y bueno, ahí les puse algunas palabras claves. Una de las cosas que me parece interesante es cómo se financia, este es el chart número 3, cómo se financia, cómo financiarse frente a la crisis, le preguntó a los emprendedores, postergación de pago de impuestos y servicios. Obviamente, es una de las actitudes más comunes, porque bueno, de alguna manera uno dice, si los gobiernos no nos van a apoyar, pues bueno, por lo menos pateemos un poco por adelante los impuestos y los servicios. También entiendo que los gobiernos necesitan dinero para poder hacer frente a la crisis, ese es un tema a tener en cuenta. Recursos acumulados, utilidades del ejercicio previo, el 28% no sabe, o sea que la tercera opinión es no sabe. Después esta postergación de pagos a proveedores, es un número bastante importante. Lamentablemente, a veces creo que es el camino más fácil, ¿no? Y sobre todo las grandes empresas. Crédito bancario, el 26%, y postergación de pago a los socios aparece con un 20%, ¿no? Otra cosa importante es cómo se organiza el trabajo frente a la pandemia. 37% se implementaron modalidades de trabajo a distancia. Me parece que es un número bastante chico, aunque también tenemos que entender que en el sistema emprendedor hay una mayor propensión a trabajar en casa, desde casa, ¿no? Se suspendió personal, un 23%, es un número importante. No implementó ninguna medida aún, otro 23%. Me preocupa que todavía no sabe en el chart anterior y no implementó ninguna medida aún. Wake up, hay que levantarse. Se empezó a trabajar por turnos, con menos personal por turno, eso siempre y cuando uno esté hablando de que la gente vaya a trabajar. Se adelantaron vacaciones, se rescindieron contratos, 8%, se dio participación accionaria a sus empleados a cambios de menores sueldos. Bueno, estos eran un poco los postulados en la época de la fiebre de .com, ¿no? Nada más que no se hablaba de un 2%. Bueno, un 2% es la cantidad de gente que se acercó con esta idea, pero bueno, puede ser una alternativa. O sea, aumentaron los turnos existentes y se redujo la cantidad de personal por turno, un poco respuesta parecida a la que está más adelante. Y otro tema, por ejemplo, solo un tercio de los emprendimientos ha implementado el teletrabajo. Entonces, esto es un tema preocupante porque el número parece pequeño, ¿no? La organización de las tareas y los sistemas, las razones por qué esto pasa en este número, y bueno, porque a veces ven que no estaban organizando de esta manera, no estaban pensados para el teletrabajo un 33%. A veces que, bueno, pero en casa hay un montón de ruido, por ahí no tengo una casa grande, no tengo un espacio donde pueda trabajar, mis hijos se me meten, acá en cualquier momento se van a meter algunas de mis dos hijas, Natalia de 5, y bueno, de 2 hijas más chicas, ¿no? Los grandes están en Argentina, 30 y 29, Agustín y Nicolás, y las dos chiquitas, 5 y 3 años, Natalia y Luisa, que van a aparecer en cualquier momento porque se meten, a veces es imposible trabar la puerta porque se la rebuscan para meterse. Entonces, eso genera un estrés, ¿no? 28%, y a veces el problema con Internet, ¿no? Que a veces es limitado. 18% de la gente dice que los temas vienen por ahí, así que estos son 3 temas a revisar para ver cómo encararlos, porque todo indica que esto no va a ser de corto plazo. Permiso, me tomo un mate de Argentina. Ahora que no puedo tomarme mi cafecito, porque no salgo tanto, me gusta tomarme mi cafecito en la calle, pero bueno, mi mate me está acompañando en la pandemia. Entonces, bueno, algunas de las 12 claves, que ya no sé cuántas fueron, porque seguí metiendo cosas, así que posiblemente se haya terminado de romper este equilibrio de 12 ideas. Una de las que identifiqué, social distance, es uno de los temas a más tener en cuenta. Muchos creen que la realidad debiera ser distancia física, ¿no? Entonces, esto de que, bueno, cerrar tiendas porque no podemos estar cerca y bueno, hacer pedidos por teléfono o por internet ha sido la opción. Me da la impresión que vamos a tener que estar repensando cómo van a estar configurados los comercios. Ahí vi un video, creo que era de Alemania, de McDonald's, donde pensaban de alguna manera cómo sería el tema del coronavirus, frente al coronavirus, esperando que esta pandemia sea un poco más lejos. Lástima que no lo incluía acá el video, pero después a ver si posteo el link donde vamos a postear el video. Entonces hay que empezar a pensar, o sea, no solamente con barbijo y con algún protector,
vamos a superar esta crisis, sino que tenemos que estar pensando cómo reconfigurar los espacios, cómo van a ser los horarios, para que la gente no esté cerca, porque bueno, el riesgo de contagio es un mega problema, ¿no? Primero porque estamos hablando de gente y segundo porque va a tener impacto en el negocio. Entonces, yo creo que quiero hacer un llamado a la humanización de esta supuesta distancia social. No sé por qué se nos ocurrió decir de social distancing, ¿no? O sea, parece que los seres humanos estuviéramos buscando parecernos lo máximo posible a las máquinas, ¿no? Y las máquinas son las máquinas, nunca vamos a ganar las máquinas con todo eso. Entonces, me gustaría humanizar un poco, hablemos de distancia física, para no traer ideas extrañas, nada de distancia social. Es más, creo que nunca estuve más cerca de mis seres queridos, de mis amigos, incluso de colegas, como lo he estado en este momento, ¿no? Entonces, no hablemos de distancia social, hablemos de distancia física. Contactless me parece que es otro de los temas más importantes, y es un problema, porque de alguna manera, cuando nosotros empezamos cuando apareció el iPhone, digamos que estuvo esta idea de touchscreens y la idea de modernidad, por ahí estaba asociada a no teclas, pero sí tocar, y hoy, el otro día me tocó ir al banco a buscar efectivo, porque tenía que pagar algo en efectivo, y cuando me dijeron ingrese su clave, era como que me diga, dele la mano a la muerte, ¿no? Entonces, el mundo contactless es algo muy importante, es una tendencia muy fuerte, y esta tendencia tenemos que prestarle mucha atención. Eh, la economía sin contactos puede tener múltiples formas. Una, la tecnología sin contacto, pero también el comercio digital, la telemedicina, la automatización. Bueno, hay múltiples aspectos. Entonces, el primero tiene que ver con más interfaces e interacciones sin contacto, ¿no? Lo que estaba hablando recién. Entonces, cómo se conecta el teléfono con el celular, cómo se conecta mi tarjeta de crédito con el dispositivo de pago, cómo hago para transaccionar en el banco. Así que los bancos ahí tienen una tarea enorme para realizar. El otro día, por ejemplo, me contactó un banco de Guatemala, estábamos hablando del tema. Me pidieron, Néstor, bueno, danos una conclusión concreta de algo que tenemos que ponernos a trabajar mañana. Y cuando le dije de contactless, se quedaron muertos porque obviamente la mayoría de las cosas de los bancos tenían que ver con contacto, ¿no? Entonces, desde el papelito que nos dan a la entrada, desde te doy la identificación oficial o ingreso el código y a veces hasta firmo, ¿no? Entonces, eso está todo prohibido. Pero también a todos aquellos emprendedores que están pensando en ideas y ver y desarrollar soluciones, bueno, el tema de contactless, busquen oportunidades de contactless en un millón de aplicaciones, en la salud, en la medicina, en los deportes, ¿no? Entonces, ayer también veía una imagen triste, terrible, ¿no? Una imagen de un kinder, no sé si era de Australia, donde había marcas en el piso y los chicos jugando separados, social distancing, ¿no? O sea, nos los tomamos a pie de la letra. Está muy complicado, ¿no? El tema. Entonces ahí hay una oportunidad para que, entonces, de vuelta, señales del futuro, ¿no? Señales del futuro, contactless. No pensemos solamente en la pandemia, tenemos que pensar en cómo este mundo va a ser contactless y cómo este mundo vamos a tener que buscar la forma para poder trabajar desde casa, porque yo no sé si va a ser la única pandemia, y no es que esté poniéndome en futurista. Si tuvimos la del SARS, si tuvimos el ébola, tuvimos el SARS, tuvimos la de la influenza, ¿no? Y ahora esta que nos pegó muy fuerte, pero nada indica que sea la última. Yo soy de los que creen, y hoy también vi cosas por el estilo, eh, yo soy de los que creen que si estamos cada vez ocupando los espacios verdes, estamos metiéndonos cada vez más en los espacios de la fauna, de la flora, sobre todo de la fauna, y estamos haciendo que determinadas especies se arrinconen, una porque se pierden los alimentos cuando se trata de plantas, ¿no? O de frutos, pierden sus alimentos, entonces tienen que ir a buscar otra zona, o porque directamente no tienen dónde vivir. Entonces el ser humano va a estar cada vez más cercano a estas especies y bueno, y porque hemos tenido, eh, hemos tenido fuegos terribles en Amazonas, pero uno dice, bueno, es en Amazonas, ahí están los indios del Amazonas, algunos nos han contactado, ¿no? Está muy lejos mío. Bueno, en Australia ha llegado hasta las ciudades, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, están en Australia, y Australia es grande.
En California, ¿no? Un poco la meca de la tecnología, la meca de los emprendedores, se han estado quemando durante varios años un montón de casas de gente normal, de millonarios. Si alguno está obnubilado con la idea de convertirse en millonarios, tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas, así que esto no es para ahora, sino que esto llegó para quedarse, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, esto es un paradigma que el COVID ha tirado por el suelo. Los médicos, como gran corporación que son, perdonen, tengo muchos médicos que han sido importantes en mi vida. Tuve 2 veces cáncer, uno de tiroides, uno de piel. Bueno, gracias a Dios los 2 han sido muy focalizados, los hemos agarrado a tiempo. Dios quiera que todo siga así. Pero, pero bueno, pero los médicos siempre han sentido que la salud es de ellos. Y sin embargo, la salud es nuestra. Entonces, bueno, a veces queremos, pues no nos podemos mover, o porque la mamá está con los chicos, o porque el papá está en la oficina, y a veces busca alguna alternativa, o la mamá está en la oficina y el papá está con los chicos. A veces buscamos alguna alternativa y los médicos odiaban que nos comuniquemos por teléfono. Yo he tenido algunos casos de algunos muy groseros, ¿no? Donde diciendo, bueno, ¿qué conclusión lees del estudio? No lo llamo porque lo lee usted. No, no. El estudio yo no lo tengo, lo tenés vos, así que saca tu conclusiones. Tú me llamaste, ¿no? Entonces, la telemedicina llegó para quedarse, estamos viendo que no es tan terrible, y estamos viendo que podría reducirse el tiempo. Está bien, yo entiendo que el médico nos podría decir, bueno, pero ¿cómo lo cobro? Bueno, están surgiendo formatos muy fáciles, muy prácticos para que un médico pueda tener una consulta de 15 minutos y que no la cobre como una consulta full, porque también tenemos que entender esto, ¿no? Entonces, y al final del día podría tener múltiples consultas. Entonces, creo que esto llegó también para quedarse. Es una tendencia que se iba a dar con los médicos o sin los médicos. Ellos se resistieron lo máximo posible y ahora la pandemia la pone arriba de la mesa. Ven que esto tiene algunos números. Esto tiene que ver con 9 Future Predictions que le eché un ojo de Bernard Marr, que me parece muy bueno, y bueno, estoy haciendo una referencia de dónde la saqué, ¿no? Entonces, van a ver que varios tienen este formato y tienen ahí la referencia y la relación. Telemedicina, bueno, aplicaciones. El COVID, de alguna manera, la gente está hablando, tenemos el caso de Corea, con la tan famosa aplicación esta que nos permite, de alguna manera, entender con quién estuvimos en contacto y dónde está el riesgo, o a quiénes pudimos contagiar, ¿no? Porque a veces uno siempre piensa que los contagiados son los demás, y hay un momento determinado donde el contagiado puede ser el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo ahí, como tantos otros. Sin duda, acá tendría que tener puesto, no sé si lo puse después más tarde, está el caso de Apple con Google, ¿no? Que están desarrollando una aplicación. Ahí dicen Apple y Google que después de la pandemia la van a sacar de circulación, pero bueno, también hay un montón de cuestionamientos si qué tanto los gobiernos van a aprovechar, porque vienen con muchas ganas de meter la mano en todo esto, con quienes nos juntamos, con quienes estamos, etcétera, ¿no? Algunos lo van a seguir, ahora tienen 2 argumentos, uno por el tema de seguridad y otro por tema de salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para resistirnos a un mayor dominio y control de la información. Creo que otra tendencia que se me está ocurriendo ahora tiene que ver con este libro, ¿sí? La época de Age of Surveillance Capitalism, ¿sí? De Yoshua Zuboff. Este es un libro muy interesante, es un libro desde el sistema, tratando de corregir las cosas desde adentro, es un libraco, ¿no? Y que habla de alguna manera que el modelo de negocios de la actualidad, del modelo de negocio de la actualidad, tiene que ver con espiar a clientes y espiar a ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, empresas, gobiernos, la tentación es muy grande, pero los ciudadanos tenemos que resistirnos a esto, e incluso los hombres de negocios tenemos que entender que es importante utilizar los datos. Yo me dediqué a 20 años data scientist, yo soy matemático aplicado de formación, hice una maestría en negocio, ahora estoy haciendo un doctorado en estudios humanísticos, o sea que recorrí todo el abanico, ¿no? Desde ciencias exactas hasta humanidades, pero lo que le diría es que es importante que la gente de negocios entienda que los datos son de la gente, que nos los presta cuando nos da consentimiento para una cosa, o cuando compra, etc. Nosotros ahí participamos en la transacción, pero los datos son fundamentalmente de la gente. Tenemos que tratarlo con ese respeto,
porque al final del día es como nos gusta a nosotros que nos traten, ¿ok? Entonces, el aumento de los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, los deportes electrónicos venían pidiendo pistas y creo que ya llegó un momento para que los empecemos a tomar seriamente y tienen un nivel de desarrollo que la verdad que son muy entretenidos, ¿no? Es una categoría que está creciendo mucho, tanto en la Fórmula 1 como en el tema de los deportes, como pueden ser fútbol, tenis, rugby, ¿no? Y otro montón de deportes que podríamos estar pensando en formato digital. Más compras en línea, bueno, no hay dudas que esto se ha desarrollado significativamente. Yo soy de los que empezaron comprando mucho libros, algunos gadgets, después empecé a comprar, y hoy compro mucho, casi todo, ¿no? Eso no quiere decir que también determinadas compras siempre las traté de mantener en presencial, hoy trato de evitarlas al máximo, ¿no? Salvo que sea muy independiente. Trato de no salir a la calle, y no soy de los que tienen un sueldo, porque hoy hay como dos castas sociales, ¿no? Los que tienen sueldos y los que somos entrepreneurs y ganamos con lo que vivimos, ¿no? Entonces, llámense los que tienen sueldo, beneficiados por este gran beneficio y esta gran ventaja. Incluso sé que muchos de ustedes le han reducido el sueldo. Si hoy a mí me hablaran de reducir el sueldo, yo la verdad que lo aceptaría con toda gana, porque es muy difícil el ser independiente, ¿no? En este momento. Sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto. Entonces, agradezcan, esfuércense el doble para mantenerlo, porque la verdad que les saca un problema muy grande. E-commerce y la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia ha acelerado el cambio de hábitos en la compra, eso ya está bien. Algo que estaba muy establecido, bueno, se ha cambiado muy rápido. Por ejemplo, en Europa el 13% de los consumidores dijeron que estaban considerando los minoristas en línea por primera vez en abril. Entonces, nos hemos tardado, ¿no? Porque estar pensando en abril recién en buscar alternativas, yo ni bien empecé a escuchar de todo esto, absolutamente traté de pasar todo al mundo digital, porque entendía que si estaban haciendo este escándalo, en vez de meterme en teorías conspirativas, es que hay algún problema, ¿no? Entonces, no creo que nadie quiera parar la economía mundial, pues sobre todo cuando se para la economía uno no sabe muy bien cómo se reanuda, ¿no? Entonces, en Italia las transacciones de comercio electrónico aumentaron un 81% en marzo. Entonces, ¿no? Para que tengamos una idea. Categorías, no voy a entrar en detalle, ¿no? Categorías de más rápido crecimiento y disminución frente al comercio electrónico por la pandemia. Entonces, arriba están las categorías que más crecieron, abajo las que más decrecieron. Obviamente, los guantes descartables están entre uno de los más desarrollados. Máquinas para tostar pan o para hacer pan, ¿no? Después también medicina para la tos, sopas, arroz, ¿no es cierto? O granos secos, alimentos empacados, eh, copas de fruta, alguna balanza, ¿no? Alguna pesa para hacer un poco de ejercicio en casa, una locura eh, enorme, ¿no? Crema y leche, bueno, sabemos la importancia que tiene la crema y la leche en la mayoría de la comida manufacturada y en lo que preparamos en casa, así que bueno. Y los que más cayeron, bueno, obviamente las maletas, los briefcases, las cámaras, ropa para nadar, ¿no? Obviamente la ropa formal, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay categorías que se frenaron por un tiempo y bueno, vamos a ver por cuánto tiempo van a estar frenadas, ¿no? Entonces, obviamente han cambiado mucho los hábitos. Ámbitos en el consumo, a mí me parece que este estudio que fue por la época del coronavirus, no me acuerdo si era exactamente por el coronavirus, pero creo que estaba hablando de cómo están consumiendo de manera distinta los baby boomers, la generación X, la generación Z y los millennials. Han dando vuelta, que haya estado dando vuelta por la red no quiere decir que uno no lo tenga que utilizar para resaltar el punto, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo, medios tradicionales arriba, ahí les puse de alguna manera, empezando de arriba, por si no llegan a leer, televisión, broadcast, ¿no? Prensa, radio, una empresa ahí está en el medio, hay una línea empezando a contar de arriba y girando en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, bueno, estamos viendo cómo hay un incremento a medida que nos vamos acercando
a los millennials y a la generación Z, como hay una mayor dispersión, ¿no? Eh, Obviamente para la generación Z y los millennials, pero especialmente para la generación Z, los videos online son muy importantes, también como online TV streaming, ¿no? Entonces es muy importante. También el tema de music streaming y el tema de la prensa online y music streaming fue más importante sobre todo para los millennials. Así que bueno, lo que sí estamos viendo es cómo está cambiando la televisión, lo que era por aire, ¿no? La televisión digital. Entonces, bueno, conclusiones para sacar de acá, que esta es una gran oportunidad para todos aquellos que quieran de alguna manera terminar de entender el mundo digital, porque es muy difícil para los que nunca han prestado al mundo digital meterse, no es imposible, hay tutoriales de todo, entonces cuanto más se metan en los tutorials, más van a entender qué pueden hacer ustedes para impulsar sus negocios, sus servicios personales, etc. Bueno, acá también un poco cómo los distintos medios, cómo se van comportando, ¿no? Entonces, ahí está, la parte más arriba, la parte más morada, en el cuadro de la izquierda, tiene que ver con los distintos, tiene que ver con el porcentaje de actividades durante la cuarentena, si este reporte es de la cuarentena, con esto lo estoy confirmando, y el segundo, los morados son boomers, ¿sí? Entonces, tiempos exponenciales, otra cosa que nos ha traído el coronavirus, entender los tiempos exponenciales, ¿no? Nosotros en general, cuando yo hablo a los alumnos en mis programas, o a los participantes en mis programas, le dedicaba un tiempo importante para que entendamos el crecimiento exponencial. Bueno, ya hoy el crecimiento exponencial está muy claro. El crecimiento exponencial está muy claro. Debíamos extrapolar lo que está pasando con el COVID, cómo esto cómo la tecnología puede impactar nuestras vidas, nuestros negocios, etcétera. Así que, por favor, a prestarle más atención a este tema. Social Tracking and Privacy, bueno, de vuelta, asociado al libro que les presentaba hoy, The Age of Surveillance Capitalism, aprovechando el tema del social tracking y el impacto en la privacidad. Obviamente es importante, mejor monitoreo utilizando Big Data, es importante porque nos permite predecir esta enfermedad y otras enfermedades, pero al mismo tiempo entendamos los riesgos en los cuales podemos caer y las empresas cómo debieran parar esa tentación de meterse en nuestras vidas más allá de lo necesario. Sé que es una tendencia muy fuerte, pero se puede hacer. Yo tuve casi 20 años viviendo de lo que hoy se conoce como social science, de data science, y la verdad que no he tenido escándalos sobre el uso de datos. Y he trabajado con proyectos bastante intensivos en el uso de datos, en supermercados, en la banca, en telecomunicaciones, en empresas de consumo masivo, etc. Entonces, bueno, de vuelta, acá está la aplicación que decía hoy del COVID, sistema automático de notificación de exposición, importantísimo, ¿no? Para este momento. Las Big Tech para salvar a la humanidad, puse yo acá, ¿no? De alguna manera creo que es una tendencia importante. Entonces, creo que la infraestructura digital sale fortalecida de todo esto, porque de alguna manera está funcionando, pese al incremento del video y tanta cantidad de gente conectada, que por ahí antes no estaba tanto tiempo conectada. Siento que la infraestructura está jalando bien, y toco madera, ¿no? En mi pueblo decimos que tocar madera para que no... Porque cada vez que digo que la tecnología está funcionando bien, después tengo 2 o 3 días de problemas. Entonces, la infraestructura está funcionando bien, el Internet que se diseñó hace por lo menos 30 años, sí, más también, no sé, 40, 50 años también, pero digamos que la erupción de Internet tiene menos tiempo, y entonces, pese que el diseño, la configuración tiene años, la verdad que ha jalado muy bien, eso habla de los pioneros que han hecho un gran trabajo. El desarrollo de fármacos asistidos por inteligencia artificial es algo que está trabajando muy bien. Ayer vi un artículo, pensaba incluir algo para esta charla, pero la verdad que hay tantos temas que tenía para hablar que ya no quise meterme demasiado más. La mayor dependencia de los robots, y eso se está viendo ahora en este caso de la pandemia, los robots que ayudan tanto para hacer tests
minimizando el contacto, bueno, no sé por qué ahí está tocando tanto este hombre, ahí hay un grave error, pero también llevando las medicinas a los enfermos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera los robots siguen demostrando que tienen un potencial enorme para la humanidad y bueno, que también pueden jugar de maneras que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La inteligencia artificial está para quedarse, y quise hacer algunos comentarios de una charla que hice el otro día para un laboratorio, una charla de inteligencia artificial, bueno, tengo ahí un curso, después me gustaría hablar con la gente de Entrepreneur, tengo un curso sobre inteligencia artificial para los negocios, que me da la impresión que ayuda a que los negocios entiendan a cómo usarlo, entendiendo las tripas de la inteligencia artificial, que son bastante complejas como concepto. Para muchos el futuro de los negocios tiene que ver con el modelo de negocios actual más inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una simplificación, pero de alguna manera permite entender dónde estamos inmersos. Para todos aquellos que no saben, no entienden la velocidad de la inteligencia artificial, me gustaría correr este video a ver si jala, para que veamos de alguna manera qué tan fuerte suceden las cosas, ¿no? Miren esto. Esto es como un sistema automático que está haciendo la cacería de cáncer mirando radiografías y analizándolas. ¿Sí? Esto es para que tengamos una idea a la velocidad que la máquina puede analizar esas radiografías. Entonces, démonos cuenta que no tenemos forma de competir. Entonces, bueno, pero sin embargo, el gran potencial está en las máquinas y en los humanos trabajando de manera conjunta. Kasparov al principio se quería matar cuando perdió contra la Big Blue, ¿no? Sin embargo, hoy creó toda una nueva categoría y de alguna manera la lidera en el juego de ajedrez asistido por computadoras, donde la computadora ayuda con información, ayuda con estrategias, pero es el ser humano el que la combina de una manera masiva, porque justamente si hoy no tenemos, realmente la inteligencia artificial no existe hoy, esa es una búsqueda, es un mucho, ¿no? Hay subproductos que surgen de la investigación de la inteligencia artificial, pero no hemos llegado tan arriba. Entonces, justamente cuando las máquinas, cuando la inteligencia artificial trabaja con expertos humanos, el experto humano puede darle esa capacidad que tenemos nosotros y que nos cuesta tanto, esa capacidad heurística de no tener que analizar toda la información y poder sacar conclusiones. Esos shortcuts o esas reglas de oro que el ser humano hace también y que a veces es un problema, ¿sí? Porque a veces esos shortcuts nos juegan de manera, en forma de enfermedades o en forma de cómo a veces tomamos las decisiones. A veces pensamos que todas nuestras decisiones son racionales, sin embargo, muchas de nuestras decisiones a veces están demasiado basadas en shortcuts del cerebro para tomar decisiones rápidas, ¿no? Niveles de aumentación, ¿no? Entonces ahí creo que es importante el grafiquito, cómo interactúa la realidad aumentada, la realidad virtual con la aumentación a partir de sistemas más inteligentes. Y bueno, y el gráfico donde está el humano ahí dibujado, habla de aumentar los sentidos, aumentar el conocimiento, aumentar las herramientas que permitan analizar el conocimiento también, ¿no? Y aumentar las acciones. Digamos, ese sería todo el circuito completo, ¿no? Censar, conocer, mejorar y actuar, ¿no? De alguna manera ese es todo el recorrido de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que se potencia a partir de tecnología que cada vez es más poderosa, los procesadores son muy rápidos, ¿no? En un momento los japoneses habían tratado de crear la quinta generación de computadoras y no se dieron cuenta que la invención de la PC había traído las placas de matemáticas para el manejo de la memoria, la manejo de los displays. Para poder mostrarnos los datos, la computadora tiene que hacer una cantidad de cálculos enormes, lo que requería tener un pequeño procesador dedicado, y ese procesador dedicado está muy especializado en los cálculos matemáticos. Finalmente se utilizaron esos procesadores que por utilizarse en las computadoras de manera masiva tenían un costo bastante bajo. Se utilizaron esos procesadores para justamente poder procesar inteligencia artificial de maneras costo efectivas. Entonces, bueno, hoy es un gran aliado, la tecnología es un gran aliado y también los datos, ¿no? Entonces,
tenemos ahí el data mining, big data y data science, y por otro lado la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, ¿no? El deep learning como versión no entrenada o no supervisada del machine learning, el machine learning como uno de los caminos, hoy el más atractivo de la inteligencia artificial, y el data science ahí con el big data y el data mining como dos herramientas que al mismo tiempo enriquecen, los dos enriquecen, porque el data science utiliza inteligencia artificial y la inteligencia artificial utiliza data science, ¿no? Entonces, la humanidad es otro tema importante, ¿sí? Para todo esto, los individuos y las corporaciones serán más resilientes. Creo que uno de los productos más importantes de este proceso debieran ser, de lo que estamos viviendo ahora, es esta necesidad de que seamos más humanos, ¿no? Pero cuando digo más humanos es no que el humano primero, ¿no? Porque uno, nos ha llevado mucho tiempo entender que, que bueno, que no hay clases de humanos, ¿no? Aunque lo parece a veces. O que no hay una jerarquía entre los humanos y los animales, o que no hay una jerarquía entre los humanos y el resto de los seres vivos, o incluso todo el planeta, y por qué no más allá del planeta. Entonces, tenemos que hablar de una humanidad extendida, una posthumanidad, ¿no? Como dice Rossi Braidotti, una posthumanidad no entendida como después de los humanos, sino como una humanidad mejorada, y donde las máquinas pueden jugar, los sistemas inteligentes pueden jugar un rol muy importante. Entonces, y esto quiero cerrar, me encanta cerrar con esto, con los desafíos al liderazgo exponencial, ¿sí? Hoy siento más que nunca, y de alguna manera lo traté de presentar en estos charts, hay 4 características del líder que son muy importantes a tener en cuenta. No que son 4 tipos de líder, son que el líder del futuro debería tener estas 4, bueno, ya del presente, ¿no? Porque ya con el COVID ya esto se estableció. Entonces el líder como futurista, el líder como innovador, el líder como tecnólogo y el líder como humanista. El líder como un futurista es este líder que puede entender las señales que vienen del futuro, no que se pone todo el día a pensar en el futuro, ni que está buscando comprar una bola de cristal, sino que está todo el tiempo tratando de decodificar estas señales que nos podrían estar dejando entrever tantito el futuro, sobre todo el negocio que lo preocupa, el líder como innovador, que sabe dónde estamos hoy, que sabe dónde quiere ir, ¿no? Porque en su rol de futuro está tratando de entender hacia dónde dirigirnos, hacia dónde van los negocios, tratar este líder innovador que traza rutas, ¿sí? Entre lo que somos hoy y lo que queremos ser en el futuro. El líder como tecnólogo, no un líder que sepa todo manejar, sino que este líder que sea capaz de utilizar la tecnología. Yo, por ejemplo, me alejé mucho del campo de la inteligencia artificial y del data science, porque bueno, ya llega un momento que uno dice, bueno, ya no puedo seguir metiéndome en profundidad en todas las herramientas, hay analistas que se dedican todo el tiempo a esto. Sin embargo, un día charlando con la gente de la IGADE, me decían, no, pero Néstor, pero nos interesa lo que tú haces, porque lo que queremos es gente que sea capaz de transmitirle el poder que tienen los datos y la inteligencia artificial a los negocios, que esa es la parte más difícil. Hoy ya hemos entendido la importancia de los datos, hemos entendido la importancia del análisis, hemos entendido la importancia de los modelos, pero seguimos sin sacarle provecho accionable a todo esto. Y finalmente, el último punto, el líder como humanista, este líder, relacionado con el último punto, este líder que entiende que, bueno, que sería muy triste que solamente estemos sobre la tierra y que tengamos una familia y que el único legado sea el dinero, ¿no? A mí me parece muy limitado, me parece de una sociedad muy poco desarrollada, muy poco sofisticada, ¿no? Es como cuando uno habla del nuevo rico. Creo que como sociedad planetaria somos nuevos ricos, que todavía eso es muy importante para nosotros, y si realmente nos conseguimos si nos concebimos más desarrollados, más sofisticados, tenemos que dejar nuestra mentalidad de escasez, ¿sí? Esta mentalidad bueno, que de alguna manera tuvo que convivir con que no había para todos, a un mundo que cada vez, a partir del desarrollo de la tecnología y la ciencia, brinda mayores posibilidades que podamos aspirar a
agua para todos, a alimento para todos, a comida para todos, a aire para todos, siempre y cuando tomemos las decisiones correctas. Y esas decisiones correctas tienen que ver con tratar de resolver los problemas de la humanidad. Así que bueno, creo que esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Ahí me tienen Néstor Márquez, LinkedIn, tengo muchos, nestormarquez.com es mi sitio, ¿no? O pueden entrar al INSTEC, Institute for Exponential Growth.org, o a fu2rx, futureexperts.com, fu2rx.com. Bueno, cualquiera de estas alternativas, o nestorrmarquez@gmail.com, si me quieren contactar. Pero bueno, tengo como 130 artículos en LinkedIn, así que creo que es una forma que también podemos seguir la conversación. Así que, ¿cómo hacemos para pasar a la parte de las preguntas, si te parece? Ahí está. Fantástico. A ver, yo me voy a meter también el link para ir viendo. No se vayan, que ya estamos entrando para ver las preguntas, ¿no? Vale, hola a todos, pasamos ahora a la ronda de preguntas que podéis realizar a través del chat de YouTube y Néstor nos responderá. Por mi parte únicamente recordar que desde el mismo enlace por el que estáis siguiendo la ponencia, una vez acabada quedará grabada y la podréis volver a ver. Así que esperamos las preguntas a través del chat. Dejamos unos segunditos que vayan entrando. Si me mandas un link de YouTube, lo puedo ver directamente. Pero acá solamente tengo la Paso información por el chat. de esta sesión. Ahí lo tienes. Mira a ver si te llega y si no. Sí. Ok. Suelen tardar un poquito las... Vale, nos llega la primera. La primera pregunta por parte de José Luis. ¿Cuáles son genéricamente los principales temas de automatización en las organizaciones que ves que se han derivado con esta pandemia? Bueno, sin ir más lejos, Zoom es un ejemplo, ¿no? Estamos en Zoom, sí, Zoom es un ejemplo, ¿no? Y nuestro uso de todas estas tecnologías, para mí, Zoom ha sido muy importante en las reuniones, pero yo ni me conectaba por Zoom, ni sabía cómo se generaba una reunión, porque bueno, uno a veces, por ejemplo, a veces Skype siento que era tan práctico antes y después que lo compraron nuestros amigos y por el tema de seguridad, que lo entiendo, se ha vuelto muy complicado, ¿no? Entonces, Skype, cada vez que quiero hacer una comunicación por Skype es un drama. Sin embargo, descubrí que Zoom es una plataforma rapidísima para contactarnos y lo mismo pasa con Teams, pasa con Hangout. Yo, por ejemplo, utilizo StreamYard para mi estudio en el cual hago mis lives de LinkedIn. Entonces, después utilizo plataformas, las clases, por ejemplo, las doy en Zoom y a veces no tenemos los salones para que la gente trabaje en equipo. Le digo, bueno, arme una sesión en Zoom. Entonces, es muy rápido todo esto que está pasando, ¿no? Mentimeter para poder hacer encuestas, ¿no? Pero después estoy viendo mucha gente, por ejemplo, que me contacta, me imagino que todo el mundo pasa lo mismo. Hoy, por ejemplo, estaba con una plataforma que me dice, bueno, tú como influencer, ¿no? Por la cantidad de seguidores de LinkedIn, por todo lo que haces, por las comunicaciones, por los programas, te ofrecemos esta plataforma que te podría ayudar
a monetizar consultas específicas, ¿no? Entonces, imagínense, yo no lo tengo todavía montado, pero imagínense, por ejemplo, que yo acá pudiera decirles, bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta y quieren alguna sesión especial conmigo, y les doy un link donde ustedes participan en una sesión que tiene un tiempo, que tiene un alcance, que tiene, ¿no? Entonces, y se puede monetizar eso. Entonces, creo que eso es el tipo de cosas que han aparecido mucho. También, por ejemplo, hay uno que se llama Stormboard, que por ejemplo queremos trabajar con equipos para hacer eh, Business Model Canvas de manera distribuida y no necesitamos estar todos en el mismo lugar. Entonces la gente puede ir trabajando. Las plataformas de comercio electrónico que todavía siguen teniendo problemas, ¿no? Porque a veces cuando queremos hacer las compras se caen, el sistema de pagos a veces no funciona del todo bien, no quiero dar nombres, ¿no? Porque sí que están haciendo un esfuerzo enorme, pero bueno, están haciendo un esfuerzo enorme porque no tuvieron la visión en un momento determinado de hacer este negocio, el desarrollar el e-commerce de una manera más práctica, ¿no? El otro día, por ejemplo, en un live de La Nueva Normalidad, que es el programa, los invito, ¿no?, a que me sigan en La Nueva Normalidad. Este miércoles, por ejemplo, tenemos, creo que a las 4 de la tarde, una charla con alguien de Harvard, que vive en Londres, un español, sobre el tema de FinTech. Y bueno, y ahí, por ejemplo, tuve la suerte de entrevistar a José Antonio Quesada, vicepresidente de la Comisión Bancaria y de Valores, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Bancaria de Valores, y él decía, nos quedamos, pero no solamente nos quedamos en el gobierno, también se quedan los emprendedores. Todos aquellos que están trabajando en el mundo fintech nos están pidiendo más tiempo, más tiempo, más tiempo, y nos encuentra la crisis un poco en pañales, ¿no? Entonces, creo que hay que... Y esto es un poco culpa a veces de los emprendedores por falta de foco, pero también es culpa de todos aquellos que están trabajando, hablo de los empresarios, ¿no?, que pensaron que íbamos a tener por siempre una extensión de periodo, ¿no? Era como, bueno, que me den otra oportunidad, que me den otra oportunidad, que me den otra oportunidad, y finalmente nos agarra, esto parecía el lobo, ¿no?, el cuento del pastorcito y el lobo, ¿viste? Tantas veces viene el lobo, bueno, el lobo llegó y nos agarró a todos en contramano. Entonces, bueno, hoy lo que decía, el tema de las tecnologías contactless, el uso de inteligencia artificial, incluso en healthcare, ¿no? Entonces acá creo que healthcare se va a abrir para todo el mundo de una manera significativa. Fintech se abrió para todo el mundo, healthcare se abrió para todo el mundo, retail, tech también, ¿no? Entonces, y el tema de las comunicaciones también. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad. Sé que tenemos que pasar la pandemia, hay que buscar alternativas, hay negocios por todos lados, porque hay un montón de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba, oye, mira, tengo problemas, no tengo, mis negocios se me cayeron, no sé cómo volverme al digital, ¿y qué hago? Y haz comida y entrégala a domicilio, ¿no? Porque muchos restaurantes no han podido reconvertirse a lo digital para poder entregar. Entonces, puedes hacer pan casero con masa. Bueno, hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de oportunidades. Entonces, y por ahí nos va a iniciar a todos en el tema del e-commerce, que a veces nos cuesta tanto dedicarnos, ¿no? Bueno, perdón, ¿otra pregunta? Vamos con la siguiente, la manda Genaro Mejía. ¿Cómo combatir como sociedad el hambre y la pobreza que se quedarán como una herencia muy dolorosa del coronavirus? Ah, qué pregunta, mi amigo Genaro, ¿eh? O sea, nos podemos quedar 12 horas acá con la respuesta. Bueno, con Genaro tenemos estas tertulias, pero siempre las tenemos con un churrasco de por medio, ¿no? Así que las extrañamos. ¿Cómo combatimos? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo Te la combatimos? repito, Néstor. Sí, ¿Cómo combatir como sociedad el hambre y la pobreza que se quedarán como una herencia muy dolorosa del coronavirus? bueno, ahí en general nos da un toque de... Yo lo traté de transmitir de alguna manera en la presentación, pero no quería hacer un, un tira mala onda, ¿no? Sin embargo, lo que creo que, bueno, nos vamos a enfrentar a una situación muy compleja, ¿no?, que nos va a afectar a todos, ¿no? Porque está afectando a todo el mundo, porque, para empezar,
la economía, ¿cuánto se va a caer? Y no nos vamos a poner a tirar números, ese es un número muy grande. Las economías se van a caer a nivel mundial. El mundo va a ser un 20% más pobre, un 30% más pobre, un 40% más pobre. No hay registros de una caída de la actividad económica tan grande. Entonces esto va a tener consecuencias enormes, enormes, enormes. Entonces, Astro Teller, que es el responsable de Google X, ¿no? Él dice, hoy es más importante tener flexibilidad mental que ser inteligente. Entonces yo lo que le voy a decir a todos aquellos que no están preparados para el mundo digital, aquellos que no han estudiado, porque a veces me enfrento con ingenieros que me dicen, no entiendo nada de lo que están hablando ahora, cambio todo. Entonces lo que se necesita es actitud mental. ¿Sí? Me ha pasado hacer in-companies para industrias, que ellos decían, mi industria está perdida, yo sé que esto está muerto, tengo que ver cómo hago para estirar lo máximo posible la agonía. Y yo le decía, yo no sé si estoy tan convencido. Y en vez de tratar de incorporar las nuevas ideas, se la pasaban hablando de cómo yo estaba equivocado acerca del futuro y no ellos equivocados acerca de cómo ellos estaban empezando el negocio. Entonces, lo que va a requerir todo esto es flexibilidad mental. Creo que mucha flexibilidad mental, mucha empatía, mucho humanismo le metería todo esto, ¿no? Por parte de los gobiernos. Hay mucha gente que me cuestiona si cuando hablo de que esto podría transformarnos como sociedad, ¿no? Y me dice, bueno, pero hemos tenido temblores o terremotos, para ponerlo más grosero, terremotos, hemos tenido tsunamis, hemos tenido cosas muy fuertes que enfrentar, ¿no? Y sin embargo, durante la crisis somos muy solidarios, lo que yo viví, yo no viví el terremoto grande, ¿no? De México, pero viví el de hace 2 años, incluso estando en el TEC, en Ciudad de México, que la pasamos tan mal, ¿no? Esa zona, toda esa zona le pegó muy fuerte. Entonces, y sin embargo, después cada cual vuelve a lo suyo, ¿no? Los fifís vuelven a lo suyo, los chairos vuelven a lo suyo, y no nos damos cuenta lo que dependemos los chairos de los fifís. Aunque me da la impresión que hay gente en el mundo, no solamente en México, entusiasmado entre que los fifís y los chairos no se hablen. Ayer, por ejemplo, en un espacio que tenemos en Tertulias de la Cuarentena, hablábamos de Metrópoli. Yo los incitaría a todos a que vean la película Metrópoli y darse cuenta que no hay forma que nos salvemos de manera individual, ¿no? En Metrópoli, por ejemplo, hablan vieron que está en la metrópolis, arriba, en la superficie estaban los ricos, los fifís estaban arriba en la superficie, y abajo estaban los chairos, digamos, ¿no? En el inframundo, ¿no? Y que ellos trabajaban para que ellos vivan bien. Y sin embargo, y les llamaban también a mente y manos, ¿no? Y sin embargo, después se dan cuenta de que en realidad no tienen futuro si mente y manos no trabajan juntas. Y en el texto del libro, o el argumento del libro, de la película, ¿no? Está que necesitamos el corazón para que cerebro y manos trabajen de manera mancomunada. Entonces yo no creo que de esto vayamos a sacar una sociedad idílica donde todos seamos hermanos y donde no haya diferencias. Lo que sí que creo que no podemos seguir teniendo las diferencias de hace 300 años, ¿no? Entonces, y lo que siento es que esos fifís van a estar siendo atendidos estos días, no todavía por un robot, pero por ahí por un chairo, por un enfermero, por un voluntario que va a hacer lo posible para salvar la vida, ¿no? Y los chairos tengan en cuenta que por ahí van a estar dependiendo, bueno, de tecnología de una empresa o de algún fifí dueño de algún, o de un médico. ¿Me entienden lo que quiero decir? No me quiero meter en la discusión de chairos con fifí, pues ni la entiendo, ¿no? Primero porque no la quiero entender, porque quiero que eso no quiero solamente para que lo entiendan. Entonces, me da la impresión que ahí tenemos que trabajar muy fuerte. Y gracias, mi querido Genaro, por esta pregunta, y sabías por dónde iba a salir la respuesta, porque coincidimos en mucho, ¿no? No quiero opinar por él, ¿no? Pero sabemos que esto necesita mucho humanismo, ¿no? Vale. ¿Otra pregunta? Sí, vamos con la última pregunta de hoy. Gaby Rodríguez nos pregunta si puedes, ¿qué le recomiendas a los jóvenes que están empezando a emprender?
Bueno, primero mucha modestia, que a veces les falta, ¿no? Muchísima modestia. Eh, Muchísima modestia que no piensen que la gente mayor, yo no les hablo por mí, porque yo soy un millennial que nació en otra época, eh, pero yo lo que les diría es que con mucha modestia y con pocos prejuicios. Ustedes se sienten muy pocos prejuiciosos, porque tienen un prejuicio enorme con la edad, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo que con cerebro y con cuerpo, con manos, ¿no? Cerebro y manos. Se requiere el talento de todos ustedes y esa cercanía que tienen con la tecnología y con esa capacidad de creatividad que obviamente en la juventud es donde más se desarrolla y donde más floreciente está, con la experiencia, con, podría decir, con el estaño que dan los años, ¿no? Entonces, si pudiéramos combinar estas dos cosas, podríamos resolver un montón de problemas mejor. Entonces, bueno, y también lo que le diría al resto es que entiendan, yo vi un video de Jack Ma y él decía en cada etapa de la vida uno tiene que dedicarse en un momento a aprender, en otro momento a hacer dinero, otro momento a dirigir, otro momento a preparar a las nuevas generaciones. Y yo, como buen millennial que soy, entendí también que mi edad geológica estaba para que ya empiece a transmitirle a los jóvenes y cómo potenciar a los jóvenes. Y la verdad que estoy disfrutando enormemente porque estamos, uno, que es una experiencia muy linda, y segundo, que a veces encontramos combinaciones entre la experiencia y entre los contactos que uno puede tener y la experiencia y la creatividad de los jóvenes y podemos crear cosas muy interesantes, ¿no? Eso es lo primero que les diría. Y segundo, que piensen resolver problemas enormes. Y tercero, les diría que no piensen que el objetivo es crear dinero, porque eso es la época industrial. Si ustedes piensan así, están pensando como los que peinamos barba blanca o como los abuelitos, más abuelitos que están caminando con su bastón. Esa es la forma de pensar del siglo XX que nos ha permitido un desarrollo fantástico, pero que nos ha convertido en una sociedad por ahí muy egoísta. Creo que tendríamos que combinar ese florecimiento del siglo XX con una sociedad un poco más justa, una sociedad un poco más entre todos nosotros, ¿no? Y una sociedad que nos permita evolucionar como especie. Porque ahí tenemos la abundancia ahí cerca. ¿Sí? Tenemos la abundancia ahí cerca. Depende de cómo estemos construyendo el futuro. Y el otro tema, les diría, el futuro se construye. ¿Sí? Y el futuro se construye. Más que tratar de predecir el futuro, sí, tratar de entender esas señales que van a venir en el futuro, pero rápidamente decir, bueno, ¿y qué futuro queremos construir? Y a partir de eso van a tener un montón de oportunidades para desarrollar negocios que les van a dar sustento económico. Miren el caso de Google, ¿no? Ellos se plantearon como moonshot estructurar la información del mundo. Y eso que parecía en un momento algo casi inalcanzable, ¿no? Allá distante, lejos. Sin embargo, hizo que ellos creen esta compañía basada en la inteligencia artificial como concepto, ¿no? Y ellos, pese a que se habían prohibido entre ellos la publicidad, al final del día entendieron que la publicidad era algo que los podía ayudar a financiarse y en su producto, y al final construyeron una compañía más grande, ¿no?, del mundo. Entonces, eso diría que es un camino que tenemos que explorar, que es un camino que tenemos que sacarle provecho, pero traten de cambiar el mundo para mejor, ¿sí? Y el dinero eventualmente llegará. Pues si te parece, Néstor, despedir la sesión. Sí, sí, un gusto grande, gracias. De vuelta a Néstor Márquez, nestormarquez.com, LinkedIn, 130 artículos, o nestorrmarquez@gmail.com, o instep.org, o fu2rx.com. Un gustazo y gracias al IEBS y a Entrepreneur por este espacio que es tan importante para que todos nosotros nos enriquezcamos y podamos ser mejores personas y mejores profesionales y mejores personas de negocio.